Hola, estoy aquí porque vengo a hablarles sobre la historia del pensamiento económico. El pensamiento económico se remonta a principios de Mesopotámica, griega, romana y todas aquellas civilizaciones antiguas. Bueno, empecemos. Aristóteles 384-322 a.C. escribió que la adquisición natural es la que incluye actividades como la agricultura, pesca y todas aquellas actividades que producen bienes para satisfacer las necesidades de la vida diaria. En la Edad Media encontramos a Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. Este señor elaboró un concepto de un precio justo, en el cual ni el comprador ni el vendedor se aprovechan del otro. El mercantilismo fue una doctrina económica que sostuvo que la riqueza de una nación depende de su acumulación de oro y plata. Gerard Malines en 1688 expresó varias ideas mercantilistas, las cuales eran que los comerciantes eran un medio y un instrumento para el beneficio de los estados y para el descubrimiento de países, y debido a esto se debían apreciar. También tuvo otras ideas, pero no las diré porque el vídeo se haría muy largo. Thomas More dijo que la forma de enriquecer un reino era haciendo un intercambio con países extranjeros, ya fuera por dinero o por otra mercancía. Es decir, que él se enfocó en la compra y la venta de bienes y servicios. Con las ideas de los fisiócratas, al parecer los campesinos saldrían ganando debido a que terminarían con sus onerosas obligaciones hacia los terratenientes. Uno de los pensadores de la fisiocracia fue Francisco Snay. Este señor fue el fundador y líder de la escuela fisiócrata. Esto fue a mediados del siglo XVI y XVII. Para Snay, la sociedad era similar al organismo físico. O sea, la circulación de la riqueza y los bienes en la economía era como la circulación de la sangre en el cuerpo. Ambas se ajustaban al orden natural y ambas se podían comprender mediante un análisis cuidadoso. Snay creía que las leyes hechas por las personas debían estar en armonía con las leyes naturales. Anne Robert Jacques Turgot, 1727-1781. Turgot, lo mismo que otros fisiócratas, creía en el absolutismo ilustrado y creía que el rey llevaría a cabo todas las reformas. Suponía la interferencia del Parlamento en la legislación. En Reflexions on the Formation and the Distribution of Riches, escrito en 1766, Turgot desarrolló una teoría de los salarios en la cual afirmaba que la competencia entre los trabajadores disminuye el salario a un nivel mínimo de subsistencia. Esta fue una declaración temprana de lo que más adelante se llamó la ley de hierro de los salarios. Esto y muchas otras cosas más dijo y pensó este hombre, pero como son muchas tocó sacarle resumen para que no fuera tan largo. La escuela clásica se inició en 1776, esta fue llamada, también liberalismo económico. Sus bases fueron la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa individual, la empresa privada y la interferencia mínima del gobierno. Bueno, empecemos a hablar de sus pensadores. Adam Smith. Este señor no solo fue el fundador de la escuela clásica, sino también su miembro más prominente. En 1776 Smith publicó Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por su nombre abreviado de la riqueza de las naciones. Su fama fue inmediata y estableció para siempre la reputación de Smith. Hay varias influencias clave en el pensamiento de Smith. La primera y tal vez la más importante fue el ambiente intelectual de su época. Fue el periodo conocido como el siglo de las luces, movimiento intelectual que se desarrolló sobre dos pilares, la capacidad de razonamiento de las personas y el concepto del orden natural. La segunda, pero definitivamente relacionada, fue que Smith estuvo bajo la influencia de los fisiócratas, en particular de Snay y Turgot.
De esos pensadores, sacó el tema de la riqueza como los bienes consumibles anualmente reproducidos por el trabajo de la sociedad, de lo deseable de una interferencia mínima del gobierno en la economía y del concepto del proceso circular de producción y distribución. Había planeado dedicarle su riqueza de las naciones a Quesnay, si este último hubiera vivido hasta que el libro estuviera terminado. Thomas Robert Malthus 1766-1834 es una figura importante, aunque polémica, en el pensamiento económico clásico. Los temas que abordó fueron el crecimiento de la población, la metodología de la contabilidad del PIB, la teoría del valor, los rendimientos decrecientes, la renta de la tierra y la demanda agregada o total. En la primera edición de Ensayo sobre el principio de la población, Malthus decidió explicar gran parte de la pobreza y miseria que se observan entre las clases más bajas de cada nación. Malthus identificó dos tipos de controles para el crecimiento de la población: los controles preventivos y los controles positivos. Según Malthus, la pobreza y la miseria son el castigo natural por la falla de las clases más bajas en restringir su reproducción. A este punto de vista siguió una conclusión política altamente significativa: no debe haber ninguna ayuda del gobierno para los pobres. Brindarles ayuda haría que sobreviviera un mayor número de niños, empeorando así finalmente el problema del hambre. La escuela neoclásica siglo XIX y siglo XX. Neo significa nuevo, el neoclasicismo implica una nueva forma de los clásicos. En primer lugar, el pensamiento neoclásico hacía hincapié tanto en la demanda como en la oferta en la determinación de los precios de mercado de bienes, servicios y recursos. En segundo, varios de los economistas neoclásicos, por ejemplo, Wicksell y Fisher, mostraban un interés mucho mayor en el papel del dinero en la economía del que mostraban los primeros marginalistas. Por último, los economistas neoclásicos extendían el análisis marginal a las estructuras del mercado, además de la competencia pura, el monopolio puro y el duopolio. La primera de esas diferencias es evidente en las obras de Alfred Marshall 1842-1924, la gran figura de la escuela neoclásica. La escuela keynesiana. Esta es una de las escuelas más significativas del pensamiento económico. Se inició en 1936 con la publicación del libro de Keynes, La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Las características y los principios de la economía de Keynes son: énfasis macroeconómico, orientación de la demanda, inestabilidad de la economía, rigidez de salarios y precios, y políticas fiscales y monetarias activas. El gran éxito de la economía keynesiana se debió en parte a que abordaba un problema apremiante de su época: la depresión y el desempleo. El sistema de ideas que desarrolló Keynes en la teoría general se compone de varios elementos interrelacionados, el primero de los cuales es la función del consumo, en la cual Keynes hablaba de una ley psicológica fundamental concerniente a varios elementos interrelacionados entre el consumo y el ingreso. Esto lo dijo Keynes XXXDD. La ley psicológica fundamental, a la que tenemos el derecho de depender con gran confianza tanto a priori de nuestro conocimiento de la naturaleza humana, como con base en los hechos detallados de la experiencia, es que, como una regla, los hombres están dispuestos y en promedio como una regla, a incrementar su consumo a medida que se incrementa su ingreso, pero no tanto como el incremento en su ingreso. Los elementos interrelacionados entre el consumo y el ingreso fueron: la inversión, la cual Keynes la definía como la inversión económica, como la compra de bienes de capital. Preferencia de liquidez. La preferencia de liquidez, según Keynes, depende de tres motivos para conservar el dinero y de la renuencia a separarse de él, excepto hasta donde la tasa de interés actúa como un incentivo efectivo. El primero es el motivo de la operación, el segundo es el motivo precautorio. Por último, está el motivo especulativo. Bueno, continuemos. El equilibrio del ingreso y el empleo. Keynes suponía que existe una alta correlación entre el ingreso nacional y el nivel del empleo.
Políticas para promover el pleno empleo y la estabilidad. Keynes propuso un papel importante del gobierno para estabilizar la economía en un nivel de pleno empleo del ingreso nacional. Bueno, esto es todo, al parecer ya terminamos.